Dijimos, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania, que viene recrudeciendo, y de cómo puede llegar a afectar a Argentina, porque Rusia abastece de gas a Europa, y si Rusia decide cerrar la válvula, como se dice habitualmente, de forma coloquial, la Argentina podría tomar un rol preponderante, ¿no?, en lo que hace al papel del mundo. Vamos a hablar, a su papel en el mundo, bien digo, vamos a hablar con Marcelo Montes, que es analista de política internacional y ha sacado un libro desde un tiempo a esta parte que se llama Putin deconstruido, un análisis sobre la vida y bueno, las acciones de el premier ruso. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Ahora sí me escuchás? Te escucho perfectamente, te escucho perfectamente. Bueno, Bueno, ¿cómo se puede explicar este recrudecimiento de la guerra Rusia-Ucrania? Ahora los países de la ONU bancan a Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? Porque por decir desde acá no se entiende demasiado, ¿no? no, bueno, la mirada que nosotros tenemos aquí es que la guerra empezó hace 2 años, en febrero del 2022, pero en realidad este es un largo proceso que se inicia con la expansión de la OTAN hacia el este, es decir, ya en la década del 90, y esto fue visualizado por Rusia primero como una especie de alta traición, porque la OTAN no había prometido semejante expansión cuando se termina la Guerra Fría. Y después, bueno, como una lesión a sus intereses nacionales, sobre todo cuando la OTAN se expande hacia países muy, muy cercanos a Rusia. Por Ujú. ejemplo, Georgia primero y después Ucrania. Claro, yo Así, quise decir OTAN, pero dije ONU, no sé por qué, pero bueno, era OTAN. Era, claro, sí, era OTAN. Sí, pensé eso sí, era justamente. OTAN, sí, sí. Entonces, bueno, en realidad este es un largo proceso de prácticamente 2 décadas o más en donde Rusia ha tenido una enorme paciencia, digamos, frente a ese deseo expansionista de la OTAN. Y bueno, lo que ha hecho hace 2 años justamente ha sido reaccionar de una manera tal vez muy agresiva, puede calificarse así, entrando ya a territorio ucraniano, ya formalmente, pero bueno, según los propios rusos, reaccionando de manera tardía frente a una situación que venía generando de hecho Occidente, ¿no? Ujú. Em, Decidieron ponerle un freno a Putin, digamos, porque hasta ahora, de alguna forma, Rusia, se puede decir, venía venciendo en el conflicto. Y los ucranianos estaban aguantando, en términos así más coloquiales. ¿Decidieron Sí, poner un freno a sí. Putin? Bueno, no puso toda la carne al asador, voy a plantearlo así también vulgarmente, Ajá. Rusia, ¿no? Es decir, la capacidad de movilización de un país como Rusia, imagínate, puede llegar a 15 millones de personas y solamente ha puesto en términos de movilización a 800.000 O sea, podría, como máximo. entendido fácilmente, podría haber terminado con Ucrania, o terminado el conflicto a su favor, obviamente, y no lo hizo. O sea, no lo quiso hacer. Claro, no, porque la idea era, o sea, es muy costoso asumir un conflicto como el de Ucrania, ¿no? Costoso en todo sentido, te expones a una guerra urbana, te expones a pérdidas enormes, porque bueno, detrás del ejército ucraniano sin duda que está la OTAN. Entonces, y tú sabes que la asimetría tecnológica entre la OTAN y Rusia es importante, digamos, a favor de la OTAN por más que Rusia tenga un ejército poderoso. Entonces, claramente Rusia no ha querido generar una guerra a la ofensiva, simplemente ha tratado de defender las posiciones del sudeste, el Ujú. sudeste ucraniano, es decir, los rebeldes del sudeste se vieron desamparados desde 2014 y en los 2 últimos años, ahora sí, el ejército ruso ha ido en su ayuda. Ujú. Pero respecto al resto de Ucrania, es decir, el 80% del territorio ucraniano restante, Rusia no ha pretendido invadirlo ni conquistarlo, porque, insisto, se exponía a una guerra larguísima y muy costosa, mucho más de lo que está insinuando esta guerra. Ujú. ¿Cómo se inserta en esto la Argentina? ¿Qué puede pasar con la Argentina? Sabemos que tenemos recursos naturales que tiene Rusia y que pueden servir como comodín para abastecer a Europa, si se da determinada situación.
Bueno, en los dos escenarios, ya sea en el escenario de una guerra que llegó para quedarse, ¿no? Una guerra más larga de lo pensado. O en el escenario de una guerra nuclear, es decir, ojalá que no, por supuesto, pero si las posiciones se endurecen, si hay escalada de un lado, si hay escalada del otro, si se aflojan los límites a la doctrina nuclear rusa, si se afloja también el límite al uso de la doctrina nuclear, sobre todo norteamericana. En fin, si se da ese escenario, ojalá que no, bueno, en ambos casos Argentina podría verse beneficiada, Argentina y bueno, muchos países que son proveedores de alimentos, Ujú. porque mucha gente va a huir de ese escenario europeo. Ya tú sabes que han venido muchos rusos aquí a Argentina, Ujú. que huyen de la guerra, digamos, no quieren ser partícipes de la movilización de Putin. Y también los europeos si empiezan a ver que esto escala y escala, por supuesto, van a venir y esto va a generar también todo un problema en el suministro mundial de alimentos, ¿no? Ujú. Porque buena parte de la región que está en guerra involucra al Mar Negro, por ahí pasa 2/3 del comercio mundial de alimentos que se destina a África, a Asia, Ujú. y, y- y bueno, eso está en peligro, eso hoy cuelga un hilo, producto en gran medida de la mediación o del arbitraje de Turquía, pero bueno, vos sabés que si se desmadra la situación, obvio que eso también va a peligrar, ¿no? Bien, muy interesante. Vamos a seguir charlando con Marcelo en otras oportunidades. ¿Cómo se consigue el libro? ¿Dónde se consigue? Para aquellos que quieran adquirirlo. Bueno, el libro por ahora no sale a las librerías, va a estar recién a inicios del año que viene, Ajá. pero bueno, me pueden escribir a mmontes79@hotmail.com, Ujú. que es mi mail privado, Ujú. y me lo encargan y ahí lo vamos, bueno, obviamente se lo entregamos llave en mano, como Bien, dicen algunos. bien. Muchas gracias por este contacto, Marcelo. Bueno, por favor, gracias a vos, Antonio. Adiós.